no creo que haya un nuevo consumidor. O sea, creo que los consumidores, bueno, las personas, que es decir, consumidores como muy feo, ¿no? Los ciudadanos somos como éramos y tenemos unas necesidades de toda la... Es decir, las necesidades se perpetúan de los siglos de los siglos. Si hay una necesidad de educación, hay una necesidad de cariño, de amor, eso es, ¿no? Y seguirá siendo así por los siglos de los siglos. Pero sí que es verdad que el contexto ha cambiado, que nos movemos en un mundo que se mueve mucho más deprisa, que tenemos un déficit de atención cada día más enorme, en parte por las nuevas tecnologías, y eso cambia un poco la forma en la que las marcas y las compañías nos tenemos que relacionar con la gente, porque nos tenemos que adaptar a ellos. Y a mí lo que me da la sensación es que la gente ha evolucionado más rápido de lo que estamos evolucionando nosotros como compañías, y vamos siempre a la zaga y tratamos de utilizar estrategias que nos han funcionado en el pasado, porque tenemos casos de éxito y ahora las reproducimos y claro, ahora no te encajan, ya no encajan, y es porque, bueno, porque estamos yendo un poquito a desmán. Entonces yo creo que básicamente el consumidor sigue siendo, las personas seguimos teniendo las mismas necesidades, lo que pasa es que en formatos diferentes, y eso es lo que la industria a veces no termina de entender. Sí, yo añadiría incluso, estoy de acuerdo contigo, pero además los clientes, ¿no? Las personas, ¿no? Vemos así más humano, cada vez están más informadas, ¿no? O sea, en paralelo a todo esto que está pasando, ¿no? Y ese déficit de atención y esos 2 segundos que ya es uno que te dedican a las marcas, pues son más exigentes, ¿no? y más infieles. O sea, al final, ¿no? Es decir, no solo vale con que tu producto o tu servicio les encaje, les sirva, les beneficie y sea para ellos, ¿no? Al final tiene que hacerlo siempre, de manera consistente. Es decir, tiene que ser siempre, a la mínima, pues mira, hoy no me vale, pues me voy a otro lado, ¿no? Entonces, son muy exigentes, están muy informados y bueno, demandan esa calidad consistente, ¿no? O sea, al final no puede ser que un día funcione y otro día no funcione, ¿no? Entonces, es una presión para las marcas, ¿no? Para los que vendemos servicios o productos, ¿no? Es decir, siempre hay que estar, hay que dar lo máximo y siempre encajar con sus necesidades, ¿no? De manera constante. Entonces es también un poco de presión, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el zócalo básico de lo que es la gente joven sigue siendo lo mismo que lo que ha sido en la historia, ¿no? Yo creo que al final de mecha corta, es como que te enfadas muy rápido, eres mucho más impulsivo, pero estoy de acuerdo que al final creo que ahora lo que está pasando es que quizá también debido a todo lo que hemos estado haciendo durante los últimos años, la gente joven cada vez es menos tolerante a la fricción, ¿no? Oye, si hay a la mínima tal, nah, esta marca me olvido de ella o este producto me olvido de él y me voy con otro, no tengo ningún problema, ¿no? Yo creo que quedaron lejos aquellos tiempos donde se hablaba de las marcas que querían fidelizar a la gente joven para que cuando crezcan y tengan poder adquisitivo, eso ya no existe. A ver, es cierto que ahora nos debatimos entre el corto y el plazo y parece que hay que, ¿no? El largo plazo, y parece que hay que elegir, ¿no? Es como la sensación, y claro, las marcas, yo también lo entiendo, tienen unos jefes que les están pidiendo beneficios a corto plazo y tiendes pues, a hacer cosas a cortoplacistas porque no te queda más remedio. Pero yo creo que ahí nos equivocamos, porque no deberíamos de estar eligiendo entre el corto y el largo, deberíamos de poder estar construyendo las dos cosas a la vez. A mí me parece que cuando a veces tomamos las decisiones de que hacemos comunicación de marca o comunicación de performance, y es como mal, porque si solo haces performance, probablemente teniendo en cuenta que es lo que dicen las teorías, es que el 95% de la gente no está en el funnel de compra en el momento en que escucha la publicidad, pues claro, te quedas un 5%, tampoco tienes tanta gente. Entonces, lo que sí que creo que sí que tenemos que conseguir desde la estrategia es que cuando estemos haciendo cualquier tipo de comunicación, sea la que sea, tienes que poder estar construyendo la marca, tienes que poder estar construyendo quién eres. Yo me lo represento como las personas, ¿no? Y digo, al final tus actos hablan por ti, pero tú eres siempre tú. Tienes que tener una consistencia en lo que haces, da igual que hagas hoy una cosita, otra cosita. Entonces, esa cosa, nosotros por lo menos intentamos con nuestros clientes, no sé si lo conseguimos siempre, es poder trabajar el corto y el largo en simultáneo, es decir, que cada vez que hagamos campañas más de producto o promocioneras cuando toca, por lo menos estés contando algo de la marca, porque es que si no, hay un gap y como luego nunca hay dinero para hacer marca, pues entonces al final terminas todas las marcas idénticas, contando promo. Lo que nos ha funcionado siempre es que las métricas de corto construyan sobre las métricas de largo, ¿no? Es como que según vas poniendo ladrillos, los ladrillos tienen que construir el mismo muro, ¿no? Si no, pones un ladrillo por aquí, otro ladrillo por allá, al final son métricas que van conectadas.
nuevas metodologías, bueno, nuevas, ya, OKRs o cualquier metodología de esta debería ayudarnos a conseguir eso, ¿no? Yo lo que creo, y el gran reto creo dentro de las compañías, es que los dueños de la métrica de corto y los dueños de la métrica de largo son diferentes, ¿no? Entonces, parece que hay a veces un conflicto en el que, oye, hay alguien que está pensando en el largo plazo, en la construcción en el medio y largo plazo, y alguien que está pensando en el corto, ¿no? Y parece que lo que se invierta en uno no va a ayudar, ¿no? Entonces, ese debate entre los dos, bueno, yo creo que es un reto al que nos enfrentamos, no sé si todos, pero casi todas las marcas, desde luego, de los clientes. Y quizá también es algo que probablemente también sea inherente al ser humano, ¿no? El balance de cuánto me gasto, cuánto ahorro, cuánto, ¿no? Cuánto construyo y cuánto... Entonces, pero bueno, yo creo que afortunadamente en el momento en el que estamos, a través de metodologías, a través de tecnologías y que se puede hacer un buen traqueo, creo que es más esa organización interna dentro de las compañías y cómo cambiar ese mindset para que la gente sea consciente de que están alineados, ¿no? Sí, sí, total. Sí, estoy de acuerdo al final, lo que decías tú, o sea, la marca, la empresa es una, la identidad es una, y luego, pues bueno, hay diferentes objetivos que hay que abordar de una manera o de otra. Nosotros, por suerte, en Irio, somos una empresa joven, ya hemos nacido con el mindset ¿no? actualizado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, tenemos equilibrado esa parte de performance y esa parte de marca, porque al final, si no, el dueño, el jefe que dices tú, de los KPIs de performance te dice, me está saliendo más caro, no, tú tienes que invertir más porque si no a mí me sale más caro, ¿no? Traer tráfico y el coste de adquisición. Entonces, nosotros ya hemos nacido con ese mindset del equilibrio y una cosa tiene que estar relacionada con la otra, por suerte, ¿vale? Es un equilibrio que tiene que existir para crecer sano. Yo siempre digo que las marcas son como seres vivos y tienen que crecer ¿no? sanos, ¿no? Como los niños, ¿no? Pequeños, que crezca fuerte y sano. Pues esto es para mí es una de las herramientas, ¿no? Es decir, siempre compensar la parte de performance con la parte de marca a largo plazo, porque es la manera de crecer de una manera sostenida, ¿no? y saludable. Sí, pero estaría chulo el poder tener las métricas integradas, porque es verdad que tienes como métricas muy de branding, de arriba, y luego métricas muy performance, ¿no? De cuántas llamadas me han hecho, cuántas Claro, entradas en la web, cuántos no sé qué, y no se conecta con quizás el brand power, ¿no? claro. Esas cosas que pudieras integrar, porque efectivamente ayudaría a que departamentos que trabajan en paralelo tuvieran más interrelación entre ellos. Ahí fíjate, un poco lo que yo trabajo los últimos años es para tratar de identificar cómo las métricas de largo afectan en el negocio a corto, ¿no? Y voy a ejemplos. Si piensas, oye, el brand love o gente que es su marca favorita, y esto debería afectar de manera inversamente proporcional al churn, ¿no? Total. Cuanto más te quieran, menos te van a abandonar, cuanto más te quieran, mayor debería ser el consumo por usuario, es decir, debería notarse en alguna métrica de negocio. ¿Cómo entender esa relación entre las métricas de largo y cómo afectan en el negocio a corto? Igual, creo que queda muy lejos ya esos tiempos en los que se decía, no, creamos una marca que la gente quiera y ya veremos cuándo viene el negocio, ¿no? No, eso ya no existe. Hace tiempo que no existe, ¿no? Y incluso ya se empieza a pedir a las campañas de marca sí, retorno inmediato. Retorno inmediato. Sí, sí. Pues bueno, la suerte es que ya se puede medir bien y ya se puede controlar todo eso. Yo ya leí una frase, no me acuerdo cómo era exactamente, pero de lo que hablaba era de que el propósito, cuando no te cuesta dinero, no es un propósito, ¿no? Es publicidad, es PR, es como lo quieras llamar, ¿no? Pero hay marcas que es verdad que se lanzan a por un propósito y a la mínima, ¿no? Ya dicen, oye, paramos aquí y metemos el dinero en el corto. Yo creo que ahí el gran reto, la clave, es que el propósito sea fácilmente activable en el corto, ¿no? Muchas veces parece que los propósitos se redactan aquí arriba, ¿no? Y es muy difícil conseguir bajarlo y conseguir llevarlo a acción. Y ahí se generan esos debates internos dentro de las organizaciones de, oye, pero esto para qué vale, esto es algo que se le ha ocurrido a alguien y no consigues ese alineamiento, ¿no? Por hacer una analogía, yo pensaría que el negocio a corto plazo es oxígeno y el propósito es un poco la dirección, ¿no? Entonces, sin negocio a corto y sin dirección, pues ni puedes respirar ni vas a ningún sitio, ¿no? No tiene futuro. Yo creo que afortunadamente ahora
lo que estamos viendo, y justo el otro día veía una información de Harvard Business Review, en el cual entraba como el tercer principal uso de la inteligencia artificial para las personas, la gente lo utiliza para buscar un propósito en la vida, ¿no? El año pasado ni siquiera aparecía dentro de las 100 primeras. Este año el tercer uso de inteligencia artificial es buscar un propósito en la vida. Ojo. Lo interesante de todo esto es que hay marcas que ya tienen un propósito muy claro y muy bien definido y muy consistente y muy persistente en el tiempo, y ahora la gente en realidad solo tendría que subirse a ese propósito, ¿no? para ir a algo que ya está construido y ya está bien asentado. Con lo cual creo que sí que es difícil a efectos internos cómo gestionar esto, pero de cara a conectar con la gente, creo que el propósito sigue siendo una buena palanca. Yo creo que sobre todo los jóvenes, las generaciones más jóvenes, son las que penalizan, ¿no? Mayormente penalizan, al final buscan autenticidad, valoran mucho la sostenibilidad, la diversidad y la transparencia, ¿no? Es decir, enseguida se ve, además es gente muy conectada, que ¿no? Tiene varias plataformas y a la mínima que detectan cualquier cosa con la que no están de acuerdo, penalizan mucho más que la gente de otros segmentos, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo cada día en las redes sociales, cada semana están pasando cosas. Esta semana ha pasado con una marca que no voy a nombrar, pero ¿no? Es decir, cómo se penaliza, cómo se hace boicot, cómo se castiga o se critica y se reacciona de una manera intensa, ¿no? En las redes sociales exponencialmente, y tenemos muchos casos, ¿no? Cada semana cualquier pequeño evento, cualquier situación, bueno, y a veces hay marcas. Yo creo que uno de los retos que tenemos las marcas, ¿no? es cómo sortear este escenario incierto que tenemos, ¿no? Se mezcla geopolítica, se mezcla situaciones bueno, pues, que a veces superan lo que es el negocio y el día a día, y ahí está sobre todo la gente joven, que es la que más reacciona de una manera más auténtica, porque al final lo que buscan es marcas humanas y transparentes. A mí lo que me pasa con el propósito es que creo que, como ha habido una temporada que fue moda, ¿no? Creo que se entendió mal el concepto propósito. O sea, cuando nació como si fuera una escisión de la RSC, y entonces todas las marcas con propósito, pues todo el mundo le dio por la sostenibilidad, porque claro, ¿no? Como, ¿por qué voy a hacer? ¿Plantar árboles? ¿O voy a, no sé, hacer cosas fuera de mi ámbito de marca? Yo como entiendo o sea, yo creo que todas las marcas siempre han tenido un propósito. Lo que pasa es que antes era un propósito más egoísta, que era, me voy a beneficiar yo a mí misma, y ahora el consumidor, como decíais antes, mucho más informado, que sabe más cosas y que siempre está de lo mío que, porque también es egoísta por su lado, le busca que el propósito esté orientado hacia ellos. O sea, para mí, cualquier compañía tiene que poder desarrollar su actividad económica con un impacto positivo en las sociedades en las que opera, y eso es tener propósito. Es cierto que la gente joven es mucho más dura y mucho más killer, pero también porque ha interiorizado variables que creo que para otras generaciones, si a lo mejor antes una variable para entrar en cualquier categoría era que hubiera cierta calidad en los productos, para la gente joven hay cosas como la sostenibilidad, la autenticidad, la honestidad, que son ley, o sea, son básicas. Y si no pasas por ahí, es que ni te considero, o sea, pero que lo hacen de una forma transversal. Entonces, yo creo que el propósito, es que no creo que haya nacido, que de repente ha sido como de, era el propósito, ¿no? Y antes no había propósito. Bueno, siempre ha habido propósito, lo que pasa es que no estaba orientado a donde tenía que estar, y ahora pues te exigen como marca que hagan un poquito, ¿no? Que todo ese dinero que le has estado dando a las marcas durante tanto tiempo haga una devolución un poco más positiva al consumidor, más allá de la prestación directa del servicio. Sí. Un poco. Sí, no, yo volviendo a los jóvenes, ¿no? Y cómo perciben este propósito, que estoy 100% de acuerdo que castigan mucho, ¿no? Oye, lo que no tengo tan claro es si olvidan antes que nosotros, ¿no? Que las generaciones anteriores. No tanto que los mayores somos de criticar a los jóvenes, ¿no? Pero por un lado dices, oye, no sé si a lo mejor está bien que perdonen, no sé si a lo mejor deberían ser más constantes, me cuesta pensar cuál es la decisión correcta, ¿no? Pero sí que creo que igual que son muy castigadores, creo que perdonan y olvidan rápido. No sé si es quizá por eso, ¿no? Porque de repente una compañía, cuando ve que lo ha hecho mal, les bombardea con acciones de otro tipo y ya está, ¿no? Y se les olvida.
yo creo que un poco el reto que tenemos las marcas, ¿no? Al final, los jóvenes, los silver, al final son segmentos, no son microsegmentos, pero al final tú eres una marca, tienes una identidad, vendes un producto, un servicio y tienes microsegmentos con necesidades diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que ser capaz de responder a esos segmentos, tienes que ser capaz de comunicarte con ellos, pero al final siempre hay algo común, ¿no? Que es la marca, que es la identidad, ¿no? Y es decir, así como pues, la gente joven, como comentábamos, pues busca más la sostenibilidad, la diversidad, la autenticidad, el segmento silver pues busca la calidad, ¿no? La atención, el servicio, pero al final acaba habiendo un punto en común, ¿no? Que es la humanidad, ¿no? La transparencia, las marcas auténticas, coherentes. O sea, siempre hay algo común, ¿no? Entonces, es decir, al final comunicas para diferentes segmentos, diferentes necesidades, a veces con diferentes medios, efectivamente, ¿no? El Silver pues tiene un tipo de medios y la generación Z, los alfa, pues otro tipo de medios, pero bueno, tú eres una marca y te adaptas a esos canales y a esos mensajes, pero yo creo que es un tema de atender necesidades y saber comunicarse desde la marca y desde una identidad concreta. También a nivel producto, pues saber qué necesitan y cubrirlo, que también esto es algo que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Al final, es decir, dime qué necesitas, qué no te he cubierto y entonces intento responderte a la medida que pueda, ¿no? Y al final es un proceso evolutivo, ¿no? Porque al final nosotros somos muy nuevos, pero en 3 años hemos aprendido mucho y estamos innovando continuamente, porque al final escuchamos, hay una escucha activa, ¿no? Debemos tener una escucha activa tanto en redes sociales como a través ¿no? del emailing o de las encuestas, ¿no? Cuando se habla de las generaciones, ¿no? Siempre en todos los foros es los jóvenes, ¿no? Los Zetas, los late millennials y los silver. ¿Y el medio? ¿Pero qué pasa con el medio? Nadie habla del medio. El medio, que es los 40 para arriba, ¿no? Gente que tiene el mayor poder, o sea, mucho poder adquisitivo, que todavía está en edad laboral. O sea, que decir que no eres ya el que está jubilado y ya vive la vida fenomenal y estupendo, sino hay un grupo ahí de gente enorme, porque tenemos una pirámide de población invertida, con lo cual hay una masa crítica casi de 20 millones de personas, muchísima gente, que encima todavía son, probablemente la mayoría son padres, tienen niños pequeños, porque si la edad media de tener el primer hijo son casi los 33, pues por lógica, estás todavía con los críos, son pequeños, y eso ninguna marca, o sea, las marcas se nos olvidan que existen ese grupo de personas. Entonces hacemos, o briefing, estoy contigo, todos son para gente joven, que yo ya no puedo más, es como, por favor, ¿no? Pero si es que son pocos y no tienen dinero, si yo lo digo, ¿no? ¿Por qué dónde estamos pescando? Entonces, aquí hay que hacerles caso, por supuesto, pero es como todos los esfuerzos publicitarios en esa gente, pues yo creo que no es muy eficaz. Y luego de repente se puso de moda los silver porque nadie les había hecho caso. Y ahora les hace caso, pero es que esta generación que está en el medio, que yo he llegado a ver anuncios, tampoco voy a decir las marcas, pero que básicamente están targeteando gente en torno a los 50 y lo que se les está vendiendo es un pegamento para la dentadura, la pérdida de orina y algo para los huesos, es como, ¿en serio? Pero ¿qué imagen tenemos de la gente de 50? ¿No? Es como que yo lo veo en los briefings de la agencia a veces que te dicen, una señora mayor de 50, digo, todavía la vamos a tener. Porque, pero nosotros mismos hemos hecho una visión de unos años 50, de hace 50 años efectivamente, donde ya era gente súper mayor, pero a mí me preocupa porque creo que hay un potencial para hacer las campañas de comunicación en esa, llamémosle maduros, que no son seniors todavía, y tampoco son jovencísimos. Sí, pero no les habla, ¿no? Les hemos excluido, porque como no tienen etiqueta, y aquí si no tienes etiqueta no eres nadie, entonces como los otros sí tienen una etiqueta y esta generación, que serían los X, se han quedado, ¿no? Claro. No tienen padrinos, no les hacemos caso. Y luego los jóvenes además son los clientes del futuro, ¿no? Los claro, esa gente terminará creciendo, claro, pero esto tienen toda la vida por delante para consumir mi producto. Entonces, cuando antes empecemos, ¿no? Pues, igual mucho briefing es hacia los jóvenes por eso. Y luego por el efecto contrario, decir, uy, nos hemos olvidado de este otro segmento que es muy importante. Sí, pero no y lo del medio, estoy de acuerdo contigo, a veces es como que el se da por hecho nos que lo del obliga medio a elegir. ya va. Sí, van ellos solos y nadie les hace caso. Ya son fieles a sus marcas. Sí, claro. Es verdad lo de la etiqueta, a veces como es más difícil de identificar.
Sí, nosotros trabajamos mucho en eso porque realmente es saber lo que el cliente concreto necesita y además con hábitos cambiantes, ¿no? Ahora viajo por este motivo, ahora viajo por este otro, ahora viajo por ocio, ahora viajo por trabajo, por ejemplo, eso nos encontramos mucho en el día a día. Es muy difícil poner la etiqueta, ¿no? El concepto Blazer intentó responder un poquito a esto, ¿no? Pero aún así es complicado. Siempre hay que investigar, siempre hay que seguir investigando. Y estaba pensando, lo interesante de esto, esas generaciones de esa edad indefinida, era relativamente fácil llegarles porque tenían la aspiración en el joven, ¿no? Claro, El antes sí. cuarentón quería ser un Tener veinteañero, 20, ¿no? pero ahora Hoy no. no, es que ese es el Claro, tema, no entonces quieres ir ya para no, atrás. claro, ya no les estás apelando a través de comunicación joven, Claro, sino porque que directamente nos hemos olvidado de ellos. sí, sí. Sí, luego está que los 50 son los nuevos Los 40 y los 40 son los nuevos 30. Entonces, para las marcas, a la hora de hacer un briefing, realmente se complica. Y para las agencias creativas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el target? ¿Los 50 que son los nuevos 40 o los 40 Sí, que pero son los nuevos porque 30? yo creo que hacemos lo de son los nuevos qué, porque tenemos una imagen distorsionada en la cabeza de lo que es esa edad hoy en día. Entonces lo correlacionamos de, pues eso, tú antes, yo me acuerdo, mi abuela, cuando yo era pequeña, que debía tener pues 50 años, a mí me parecía una señora súper mayor, por mujer, súper mayor, ¿no? Muy enjollada, ¿no? Pues enjollada, maquilladísima, con la laca, no sé, la imagen. Y luego tú ves hoy en día gente de 50 Y de 60. y van hechos unos chavales, Unos de chavales forma de vestir, haciendo de hablar, deporte y claro, deporte. eso ha cambiado. Claro, ha cambiado tanto y tu cabeza todavía sigue teniendo esas imágenes que cuesta trabajo, ¿no? Como llegarás y esa gente es un consumidor activo del día a día, que encima tiene poder adquisitivo, que tiene muchísimas necesidades, que vive muy estresado. Porque tienes o niños, una hipoteca que pagar, muchas cosas, y que en las marcas en general nos cuesta, o yo por lo menos a mí me parece que en los briefs no suelen estar ese target. Pues a ver, nosotros somos una empresa muy joven, vamos a cumplir 3 años ahora en noviembre, y ya desde el principio pues llegábamos a un mercado hipercompetitivo, ¿no? Es decir, con 3 otras marcas ya operando, y dices, bueno, ¿cómo lo hago y cómo lo hago bien a la primera, ¿no? Porque al final hay poco margen de error, ¿no? Es decir, mercado hipercompetitivo, único en el mundo, ¿no? Es un mercado cerrado con 3 marcas operando, tú eres la cuarta y lo tienes que hacer bien a la primera. Hubo muchos años de investigación, o sea, al final yo creo que los datos, la data es lo que ¿no? te ayuda un poco a hilar ese camino con cierta seguridad, ¿no? Somos una marca con mucha cabeza, siempre lo explico, y mucho corazón, ¿no? Cabeza, porque hemos utilizado muchos datos, muchos insights de clientes, les hemos preguntado a diferentes segmentos, ¿qué necesitáis? ¿Qué no tenéis cubierto? Y había un atributo que salía claramente, que ahora, viéndolo en retrospectiva, pues creo que hemos hecho una gran aportación al mercado, y es la flexibilidad. Nosotros cuando empezamos no había billetes flexibles, o sea, tú comprabas tu billete de tren y si no podías viajar, pues lo perdías. Y ahí, aparte que había una oportunidad de negocio, era algo que el cliente necesitaba, porque las vidas de hoy en día son cambiantes, ¿no? No ya solo en el mundo laboral, sino en el mundo de ocio también. Es decir, por la tarde, pues mira, ahora me apetece irme más por la noche, por lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo que gracias a la investigación supimos detectar y ofrecerlo, ¿no? Entonces, desde el principio hemos contado siempre con el cliente y con sus necesidades. Y ahí está la personalización, ¿no? Porque unos clientes necesitan una cosa, otros clientes necesitan otra. Y definimos el producto en base a todo esto, ¿no? Y corazón, porque al final es el cliente en el centro, ¿no? Es decir, cómo enamorar. Nosotros estamos construyendo una love brand que no se construye en un día, pero al final, ¿no? 4 marcas, un commodity, love brand, ¿no? O sea, claramente es un caso de enamorar y de construir una relación duradera, ¿no? De por vida. Yo siempre digo que el amor ¿no? es el ejemplo perfecto para los que trabajamos con marcas. El amor dicen que es para toda la vida, y al final todas las marcas queremos tener fieles toda la vida, ¿no? O todo el tiempo que sea posible, ¿no? Entonces yo creo que la cabeza y el corazón es lo que nos ha hecho poder ofrecer un producto personalizado y que no es finito y cerrado, es decir, evoluciona. Como creo que comentaba antes, en estos 3 años ya hemos hecho mejoras y hemos ido adaptando comentarios, ¿no? Las mascotas, ahora, pues no, mascotas de más de 10 kilos, pues también. Pues esto podría ser de esta manera, pues evolucionamos y seguimos evolucionando, ¿no? Entonces, al final, el producto yo creo que es una cosa también, el producto, el servicio es algo que también evoluciona en función de las necesidades de los clientes. Y de nuevo, como comentaba antes, la escucha activa es muy importante para poder ofrecer esta personalización y seguir adaptando el producto a las nuevas generaciones, que son cambiantes. Dentro de 2 años estaremos hablando
de otras cosas, y también seguiremos hablando de personalización. Yo creo que la personalización no es en la marca, puede ser en producto, puede ser en comunicación, puede ser en targeting de medios, en mensaje, ¿no? Pero la marca tiene que ser una y la misma, y lo único que tiene que tener diferentes sensibilidades. Exacto. ¿No? Total. Y ya está, pero no debería afectar una personalización, no debería afectar a la marca. Totalmente de acuerdo. Marca es uno y lo que pasa es que hablas de formas diferentes, siendo tú, depende del target al que te vayas a dirigir. Y lo que yo creo que efectivamente eso es un reto, sobre todo en las marcas. Para mí es más reto en algunas marcas de servicio, porque claro, el servicio te llega a todos los públicos, ¿no? Es como Sí. más elástica. Sí. Hay otras marcas que bueno, están más targeteadas, pues, yo qué sé, pues bebidas energéticas, bueno, pues tienen un target mucho más fácil, que no tienen esa necesidad, ¿no?, de tener esa elasticidad de poder hablar con muchísimos targets. Yo creo que es una complicación, me parece más en punto de vista de medios, porque tienes que conseguir llegar el mensaje a cada uno de tus consumidores, y creo que hay un tema también importante que es el equilibrio entre cuánto personalizas y cuánto no, porque también la personalidad infinita económicamente es inviable. O sea, nosotros hemos hecho campañas que antes le llamábamos de mid-funnel, que tienes a lo mejor 30 audiencias y no sé cuánto de eficaz. Sí, es verdad que te llega el mensaje como si fuera de bisturí, pero no sé cuánto eres de eficaz poder mantener esos planes de medios con esos presupuestos. Yo creo que hay que equilibrar, ¿no?, entre personalizar, pero sin excederse, porque tampoco, o sea, ¿no?, el coste unitario de captación de un cliente casi podría casi contárselo. Porque... Y priorizar, sobre todo, es decir, al final, pues, es decir, no puedes hablar a todo todos, los mundo. Presupuestos son finitos, ¿verdad? Claro, lamentablemente. Entonces, priorizar, ¿no? ¿Cuál es el segmento, los segmentos que un poco, pues, me interesan más o tengo que enfocarme más por el motivo que sea, ¿no? O sea, al final, estoy de acuerdo con vosotros, la marca es una, la identidad es una, el tono es uno, sí que se modulan algunos mensajes y muy importante los medios. O sea, yo creo que los medios es una manera también de segmentar esos nichos de mercado, esos microsegmentos, ¿no? Pues la tele, pues todo el mundo sabe, ¿no?, la audiencia que tiene la tele, un poco más mayor, las redes sociales, pues es un target más joven, y según dentro de las redes sociales, pues hay redes sociales, ¿no?, más de Zetas, más de millennials, ¿no?, algunos segmentos que hacen un poco de todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos hace años campañas para Facebook, ¿no?, que era... ¿no? Y ahora pues Facebook pues ha cambiado totalmente. El segmento, ¿no? E incluso dices, Facebook, ¿no? Pues depende, ¿no? Depende. Hay gente que está en Facebook, sí, todavía. Entonces, bueno, es curioso porque, claro, parece que ha pasado mucho tiempo y realmente no es nada, ¿no? En poco tiempo ha evolucionan las redes, evolucionan los medios, ¿no? Televisión conectada, parece que llevamos años hablando de televisión conectada y no hace tanto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante los medios, ¿no? Porque al final, sí, el tono... El mensaje, el tono se mantiene, el mensaje puede variar, depende de lo que estés comunicando, pero el medio segmenta muy bien las audiencias. Entonces ahí es donde puedes incidir en un microsegmento o en otro. Sí, bueno, yo creo que la autenticidad, claramente, es decir, eso es de antes y de ahora, ¿eh? Es decir, pero cada vez más. Yo creo que ser auténticos y confiables. Yo creo que la confianza es un valor que cada vez cobra más relevancia en un mundo cambiante, en un mundo con noticias pues malas, ¿no? Todos los días estamos rodeados de noticias chocantes cada día más, ¿no? Entonces, las marcas, yo creo que debemos transmitir confianza. Y eso pues lo va a agradecer el cliente, ¿no? Pues, es decir, al final esta marca es para mí, esta marca es la que confío y esta marca es auténtica. Yo creo que al final, yo creo que por ahí los próximos años, ojalá me equivoque y lleguen noticias mejores, pero vivimos en un mundo muy chocante con noticias, pues bueno, que al final uno intenta agarrarse, ¿no?, a algo que le dé seguridad, ¿no? O sea, yo creo que transmitir seguridad y confianza, yo creo que por ahí están los ejes. Pues estoy súper de acuerdo contigo, Óscar, la verdad. Yo creo que las marcas lo que tenemos que pensar, las marcas y las compañías, es cómo aportamos valor a la gente, ¿no? Porque eso es lo que es relevante, ¿no? ¿Qué aportas de valor? Creo que hace años solamente no es que solo hiciera falta, pero sí que se solucionaba aportando un valor
funcional de tu producto, o sea, tu producto tenía una misión y cumplía un objetivo y con eso la gente estaba ok. Hoy en día hay mucha más competencia y ya no es, o sea, ya no solamente funciona con que tú hagas un buen delivery, ¿no? de un producto, de un servicio concreto, sino que la gente está buscando algo más, está buscando que les hagamos la vida más fácil. Y en esa vida más fácil, en un mundo cada vez más incierto y preocupante, pues si valores como la confianza, la seguridad, la tranquilidad, el saberte protegido, o sea, hay una especie, ¿no? de necesidad de aportar una especie como de soft skills, ¿no? Que no tenían antes, o no teníamos tanta necesidad porque te lo estaban dando los gobiernos o las instituciones públicas, y ahora se mira a las marcas, ¿no? de tienes que proveer de esta parte que necesito, y que es un equilibrio perfecto entre el delivery del producto y como el delivery que tiene que hacer la marca, ¿no? Para mí ahora tendría que ser esa unión de las dos cosas. Yo pensaría en 3 palancas principales. La primera de ellas sería una vuelta a la humanidad, ¿no? Y creo que cada vez más, trabajando briefings, trabajando en las compañías, en los departamentos de marketing, debería haber más psicólogos, más sociólogos, más antropólogos, más filósofos, ¿no? Que ayuden a entender a la gente cuál es su lugar en este mundo, ¿no? Que parece que hoy solo hablamos de tecnología y a veces se nos olvida que la tecnología es un medio, no es un fin. Entonces, esa vuelta a la humanidad por un lado. Por otro lado, recuperar ese propósito, y entendiendo recuperar como hacerlo fácilmente activable, es decir, que las compañías se pueda respirar el propósito y se pueda trabajar en el propósito todos los días, ¿no? Y desde todos los ángulos. Y el tercero sería, hemos hablado que las nuevas generaciones parece que perdonan menos, ¿no? Los errores. Pues yo creo que un delivery perfecto, ¿no? O sea, un producto increíble, un servicio increíble y una operación impecable.